Hola otra vez, ya estamos aquí para hablar otra vez de las bienaventuranzas. Vamos a orar para luego entrar a nuestro tema. Señor, muchas gracias Padre Santo, porque tú eres bueno. Nos has dado tantas promesas maravillosas en las bienaventuranzas y nos has enseñado quién eres tú a través de ellas. Háblanos, Padre Santo, el día de hoy y que podamos, bendito Señor, entender qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros y que podamos darnos cuenta que solos no podemos hacer nada, que te necesitamos a ti para todo. Gracias, Señor, porque nos oyes y gracias por tu palabra que nos anima y nos sostiene para seguir. En el nombre de Jesús. Amén. La primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y nuestra bienaventuranza del día de hoy: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios es nuestra esperanza. Ver al Señor Jesús es nuestra esperanza. Es la esperanza que tenemos, su presencia y su compañía, pero verlo a Él cara a cara es la esperanza que nos sostiene. Y dice, ellos verán a Dios. Y podemos pensar en dos palabras que tiene esta bienaventuranza. Una de ellas es lo que significa limpio y la otra es lo que quiere decir corazón. Y la palabra limpio quiere decir que es algo que no tiene mancha, que no tiene contaminación, que es totalmente puro. Y proviene de la palabra griega, que esa es la palabra que se usa en el Evangelio, kataros. Es algo que no está mezclado, que está limpio. Y se decía también que alguien estaba kataros cuando había pagado todas sus deudas, cuando no le debía nada a nadie, decía, estoy kátaro, ¿verdad? Para nosotros también, dentro de nuestro contexto bíblico, ¿verdad? El de limpio corazón es aquel que no tiene ningún pecado en contra de él, porque Cristo los ha pagado todos en la cruz. Y habla los salmos, por ejemplo, el Salmo 11:7, dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro, y nosotros somos rectos. Pero el Salmo 73:1, que es un salmo de Asaf, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora, nosotros, por nuestra propia condición pecaminosa, no somos de un corazón limpio y bueno o recto. De por sí, no somos así. Al contrario, la Escritura dice que nuestro corazón es perverso. Y en el capítulo 6 de Génesis, antes de que Dios mandara el diluvio, el Señor dijo esto: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y eso no ha cambiado. El corazón del hombre sigue de continuo al mal. Y en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, para tener un corazón limpio necesitamos la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida para tener un corazón limpio. Y dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con una sola ofrenda? ¿Cuál ofrenda? La ofrenda de la vida de Cristo en la cruz. Con esa sola ofrenda el Señor nos hizo perfectos. ¿A quiénes? A nosotros, los santificados. Pero la realidad es que nosotros seguimos pecando, seguimos ofendiendo a Dios. Y de esto lo habla muy bien el rey David, cuando él traicionó a Dios, porque tomó por mujer a una de las esposas de sus grandes soldados que estaba en la guerra, y lo mandó matar cuando, bueno, esto es una gran historia, hay que leerlo en 1 Samuel 11:12. Y entonces viene el profeta Natán y le llama la atención a David, ¿verdad? Y él reconoce su pecado.
Y le está pidiendo perdón al Señor, ¿verdad? En el Salmo 51 y en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nosotros no podemos crear un corazón limpio, el corazón limpio lo crea el Señor. Y es interesante esto porque de acuerdo con el testimonio bíblico que tenemos de David, era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, tener un corazón limpio no quiere decir que somos perfectos, pero sí quiere decir que somos íntegros. Y la integridad está en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Si vas en el carro y cometiste una infracción y te pare la gente de tránsito, no le des una mordida, no estás siendo íntegro. Reconoce que ibas mal y acepta tu infracción. Eso es integridad. Y ve y paga tu multa, ¿verdad? Hay un escritor en la Biblia que es el profeta Daniel, que era uno de los hombres más sabios que hubo. Y tenemos, hay varios ejemplos de integridad allí. En el capítulo 3 hay uno, pero en el capítulo 6, que es el que voy a tocar poquito ahorita, David era uno de los consejeros del rey. Ya no estaban todavía en Babilonia, pero ya no estaba el imperio de Babilonia, sino que estaba el imperio medo-persa. Y el rey que gobernaba era el rey Darío. Pero él no podía tomar decisiones solos. Había como una especie de senado o de cámara de diputados, algo así, ¿verdad? Que eran los que tomaban las decisiones junto con él. Pero como el más sabio de todos era Daniel, entonces él quería ponerlo por encima de todos y todos le iban a tener que dar cuentas a Daniel. Y claro que pues eso a ellos no les pareció. Y entonces están buscando, ¿verdad? Dice en Daniel 6:4. Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre íntegro. Pero estos están tramando a ver cómo vamos a hacer caer a Daniel. Luego léanlo todo el capítulo 6 de Daniel, es muy bonito y nos muestra la fidelidad de Dios y la integridad de Daniel. Y entonces los otros consejeros del rey hacen un consejo entre ellos y toman la decisión, ¿verdad?, de que nadie puede buscar ni a ningún dios ni a nadie al que le pida alguna cosa durante un mes. Y claro que pues sabían que por ahí era, por decirlo, no es lo correcto, pero por decir el lado flaco de Daniel. Entonces van con el rey y lo obligan a que firme un decreto. Los decretos no podían ser abolidos por nada, se tenían que cumplir tal cual. Entonces, Daniel tenía una costumbre. Su costumbre era abrir las ventanas de su casa y ahí puesto de rodillas oraba a Dios. Y cuando aparece este edicto, esta prohibición, ¿verdad? Entonces él no dijo, mejor cierro las ventanas para que no me vayan a ver que estoy orando. No, ¿verdad? Daniel siguió orando como siempre. Él fue íntegro en eso. Entonces el castigo por desobedecer ese edicto del rey era ir al foso de los leones. Era un castigo terrible el de los fosos de los leones porque eran leones que estaban acostumbrados a comer carne humana. Y el rey, dice la Biblia, que el rey trató y trató y trató de que no echaran a Daniel al foso de los leones. Y en la noche él no quiso que le trajeran música, ni quiso cenar porque estaba muy preocupado por Daniel. Y en la mañana, pues él se levanta y va al foso y dice, Daniel, el Dios en quien tú confías, te ha librado de la mano del león. Y platicaba con mi esposo de esto y me decía, yo me imagino a Daniel dormido sobre una panza de uno de los leones, ¿verdad? Pero el Señor libró a Daniel. Daniel fue íntegro. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos a Juan el Bautista.
Juan el Bautista estaba predicando en Judea, que era donde habitualmente vivía el rey Herodes, uno de los Herodes. Y este rey le había quitado la esposa a su mujer, y ella también se había venido con él de mucho gusto, ¿verdad? La esposa de este rey, bueno, la mujer que él tenía, que no era su esposa, ¿verdad? Era su cuñada, se llamaba Herodías. Entonces Juan le decía, no te es lícito tenerla por mujer, pero a ella no le gustaba. Herodías buscaba ver cómo iba a matar a Juan. Finalmente, ¿verdad? La historia nos marca en Marcos 6 que finalmente ella se salió con su propósito. Pero pues la realidad es que ella no se salió con un propósito de nada. Dios había determinado que así iba a terminar el ministerio de Juan, porque iba a empezar el ministerio de Cristo y iba a empezar a subir. Y Juan lo había dicho, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El ministerio de Juan había terminado y en cierta manera la cárcel era resguardado por el rey, ¿verdad? Porque ahí no le podía hacer nada a Herodías hasta que finalmente lo mató. Pero él estuvo dispuesto a pagar el precio por la integridad, ¿verdad? Y nuestro corazón, el Señor siempre lo ve. El Señor ve si nuestro corazón es limpio delante de Él y delante de quien sea. El Señor sabe si somos hipócritas con alguien o si somos realmente honestos, íntegros con las demás personas. En 1 Samuel 16:7 dice, respondió Jehová a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Dios está viendo. Él conoce todas nuestras intenciones, nuestros pensamientos, todo lo que hay dentro de nosotros. El Señor lo sabe. Claro que cuando hablamos de corazón, perdón, no nos estamos refiriendo a nuestro órgano que está bombeando la sangre. No se refiere a eso. Se refiere a nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos dirigen nuestras acciones y lo que nosotros decimos. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces nosotros actuamos de acuerdo con lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros actuamos de acuerdo con la palabra de Dios, es que tenemos un corazón limpio. Y claro que tener un corazón limpio cuesta trabajo, porque tener un corazón limpio requiere que dependamos del Señor todos los días y todo el día. No crean que leer un versículo diario es suficiente, o leer el devocional, no. Hay que estar pegados en la palabra, comer pedazos grandes de la Escritura, como decía un pastor que ya está con el Señor. ¿Cómo nos vamos a nutrir, hermanos, de la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser renovada nuestra mente, nuestro entendimiento? No hay otra manera más que buscando la palabra del Señor. Y Pablo en Filipenses 4:8 nos da una guía en cuanto a lo que pensamos, porque nuestros pensamientos tienen que estar de acuerdo con lo que el Señor piensa, no con lo que yo quiero, con lo que el Señor piensa. Y dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces tenemos que aprender a identificar nuestros pensamientos y decir, a ver, este pensamiento no es de Dios. ¿Por qué estoy queriendo tomar venganza? ¿Por qué estoy tan enojado? Este pensamiento no es de Dios. Yo quiero pensar lo que Dios quiere que yo piense. Entonces, conocer la palabra de Dios es lo único que va a cambiar nuestro pensamiento. Y dice en Romanos 12:2, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces nuestra mente tiene que ser renovada por medio de la palabra de Dios. Entonces cuando vemos, regresamos otra vez con David en los Salmos, en el Salmo 15 del 1 al 5, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,
pero honra a los que temen a Jehová, aquel que aun jurando en daños suyos no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que anda en integridad y hace justicia, ¿verdad? Y cuando habla aquí de que quién habitará en su tabernáculo, está hablando del tabernáculo eterno, ¿verdad? Y en el Salmo 24:3 también dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces nosotros tenemos que pensar qué tan dispuestos estamos a pagar el precio por la integridad o la limpieza de corazón. Los discípulos y muchos después de los discípulos murieron cuando prefirieron morir que decir que Jesús no era el Hijo de Dios. Muchos de ellos murieron por eso. Y los creyentes de hoy tenemos que ser íntegros en nuestro corazón, porque Cristo vive en nosotros y nosotros somos la imagen de Cristo en el mundo. Entonces, el íntegro es aquel que no se deja sobornar, el que no le debe nada a nadie, empezando con Dios. Le trae sus diezmos, le trae sus ofrendas, paga todo lo que debe, los impuestos. Si te prestaron, pagas lo que te prestaron. Si te prestaron un vestido, lo regresas. Si te prestaron una vasija, la regresas. No dice mentiras. No dice mentiras ni de las que luego les decimos mentiras piadosas. El íntegro quiere hacer lo que Cristo hiciera si estuviera aquí. Entonces, una persona íntegra no es hipócrita, es totalmente transparente, que si dice voy a llegar a las 6 llega. Y si se le atraviesa alguna cosa, manda un mensaje o habla por teléfono y dice, perdóname, no puedo llegar, ¿verdad? Y de esas personas que siempre son rectas y que cuando alguien está hablando mal de alguien más, no le sigue al cuento de decir, no, sí, fulanita o fulanita es así. No. ¿Por qué? Porque fulanito o fulanita también tienen la imagen de Dios en él, ¿verdad? Y el Señor trata con cada quien como Él quiere, ¿verdad? Entonces la persona íntegra está dispuesta a pagar el precio de su integridad. Y la última parte de esta bienaventuranza dice, porque ellos verán a Dios. Y lo pensamos en la vida futura, aunque vemos a Dios de muchas maneras, ¿verdad? Acá vemos la naturaleza, los pájaros, vemos el aire, incluso ese tromba o tornado que tuvimos hace un poco más de un mes. ¿Qué ves? Ves la obra de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor hace tantas cosas, ¿verdad? Pero verlo a Él cara a cara va a ser lo mejor, el premio más grande. Y dice David en el Salmo 23 al terminar, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y Jesús nos dijo que nos iba a preparar un lugar para nosotros. Él quiere que donde Él está ahora nosotros también estemos. En Juan 14, 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces, hermanos, tratemos de vivir con integridad. Seamos rectos en nuestro corazón y pidámosle perdón a Dios por las veces que no hemos sido rectos ni íntegros con Él. Y vamos a buscar siempre hacer las cosas que a Él le agradan, porque eso es lo que espera de nosotros, porque el carácter de Cristo se va formando en nuestra vida día por día. El Señor no nos dejó solos, el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos y guiarnos, y tenemos la palabra de Dios que nos alimenta, que nos sustenta, y esa es la que hace que nuestro corazón vaya cambiando para parecernos cada día más a Cristo. Vamos a orar.
Padre bendito, gracias porque tú nos ves con ese corazón limpio por la obra de Cristo en la cruz. Pero Padre, nosotros queremos parecernos a ti cada día, ser más íntegros, más honestos. Señor, que no aceptemos ningún soborno, que no demos ningún soborno, que hagamos lo que decimos, que cumplamos lo que prometemos, que paguemos lo que debamos. Señor, ayúdanos a ser íntegros, Padre Santo, porque así la gente va a saber que creemos en ti y que servimos al único Dios vivo y verdadero. Señor, que tu nombre sea glorificado a través de nuestro testimonio, que no digamos ninguna mentira, que seamos honestos, rectos, íntegros delante de ti. Gracias, Padre Santo, porque siempre nos oyes y porque tu palabra nos ayuda para estar siempre cerca de ti, para conocerte más y para conocer más cómo somos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Dios les bendiga.